A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Carlos Gilberto Soto y en esta oportunidad desarrollaré el tema de secciones cónicas del área de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria, las habilidades numéricas y el pensamiento lógico matemático. Pero antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien utiliza tu alcohol en gel. En esta ocasión nos acompaña en la lengua de señas Suendi. Un gran saludo para Suendi que nos acompaña y nos apoya en esta brillante clase de matemáticas. Antes de iniciar vamos a higienizar nuestra mano, ¿verdad? Para poder iniciar con la clase y adentrarnos al bello mundo de las matemáticas. Uno de los temas introductorios muy importantes de la matemática es la geometría. Y en esta ocasión vamos a ir a dar un salto más avanzado que es la geometría analítica, el análisis de las figuras geométricas, el análisis de las formas. La geometría sabemos que la encontramos en todos los aspectos de nuestra vida, en formas, en colores, en figuras, en todo lo que observamos existen formas geométricas. Conoceremos entonces algo importante, uno de los temas del área de geometría, las secciones cónicas. Iniciamos con observar estos gráficos. Secciones cónicas se basa en conos. El cono es una figura especial que tiene una base circular en la cual tiene un vértice y da una forma de revolución. Los conos generan 4 figuras básicas. Vamos a observar la primera figura, figura número 1, la circunferencia. Las secciones cónicas están formadas por planos. Observamos acá un plano, como que fuera una hoja de papel, que corta un cono. Si observamos que un plano corta exactamente un cono en una forma horizontal, perpendicular y horizontal, vamos a observar que forma una figura. El plano corta el cono, como observamos en la figura. Forma entonces, que tenemos por acá, un círculo. Repito entonces, la sección cónica número 1, si el plano corta exactamente al cono en una forma horizontal, vamos a tener círculos. El ejemplo que damos acá, entonces vamos a tener un círculo. Un círculo. Es nuestra primera sección cónica de importancia, la formación de los círculos cuando el plano corta el cono. Tenemos también las partes de las secciones cónicas, en este caso, la figura formada, el cono, una línea perpendicular vertical llamada el eje que une los dos conos, y las líneas de los lados, vamos a hacer un trazo, que son las generatrices, la línea que genera la forma cónica. Vamos a la figura número 2. Vamos a conocer como la elipse. ¿Cómo se encuentra la elipse en la forma geométrica? Pues es un plano que se inclina, ya no es horizontal, sino que inclinado. Podemos observar la figura inclinado sin tocar o cortar la base circular. Observamos que entonces el plano, después de estar horizontal, se inclinó. Entonces cuando tiene cierto grado de inclinación, forma la figura que se llama, ¿cuál observamos ahí? Correcto,
Elipse. La elipse. Vamos a trazar nuestro ejemplo. Entonces ya forma la figura denominada elipse. Cuando observamos que el plano corta el cono en cierto grado de inclinación sin tocar la base. Ya llevamos dos famosas secciones cónicas muy utilizadas en la geometría analítica. Vamos a la figura número 3, conocida como hipérbola. Una palabra muy utilizada que son dos parábolas vistas al contrario. Entonces, observemos la figura. La hipérbola entonces está formada por dos parábolas, dos curvas, en la cual ahora el plano corta exactamente a los dos conos en forma horizontal, una línea perpendicular al eje, observamos el eje, y el plano ahora cortó los dos conos, ¿sí? Sin pasar por el centro, sino que en alguno de los lados y va cortando. Entonces observamos ahí que forma dos campanas, dos parábolas vistas al contrario. Eso le llamamos, entonces se le coloca el nombre de hipérbola. Tenemos la figura número 4 de la última sección cónica muy importante, que en sí es la parábola. Observamos que es el mismo plano, pero ahora corta la base. Observa, corta la base. La diferencia entre la parábola y la elipse es que la elipse corta al cono en un grado de inclinación sin tocar la base, mientras que la parábola se inclina más tocando la base. Por lo tanto, forma una parábola. Trazamos nuestro ejemplo y aquí observamos entonces las 4 secciones cónicas importantes del tema de geometría analítica: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Estas son las 4 secciones importantes que se conocerán en otras clases ya detalladamente, ya que cada una reúne ciertas características, se grafica en el plano cartesiano y pues se basa en las fórmulas generales. Vamos a detallar entonces circunferencia, un plano que corta el cono en forma horizontal, formando círculos. Elipse, un plano que se inclina a cierto grado y que corta al cono sin tocar la base, formando entonces elipse. Hipérbola, un plano que corta el cono en forma vertical, totalmente vertical sin ninguna inclinación. Por lo tanto, al cortar, forma dos parábolas, pero que al estar las dos juntas y al contrario se llama hipérbola. Y la última entonces, la parábola, que es un plano que se inclina en cierta proporción, pero sí toca la base. Y ahí tenemos entonces, repitiendo para nuestra retroalimentación, circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Estas 4 secciones se basan entonces en una fórmula general, ecuación general de una cónica. Tenemos entonces esta formación: ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a entender? Simplemente es que vamos a tener dos términos siempre elevados al cuadrado, uno con y y uno con y. Vamos a tener dos términos también, uno con x y uno con y, pero que tienen potencia 1. Y la f significa el término independiente. Es el término que carece de variable o letra. Para poder entender esta fórmula especial,
nos basamos en 3 criterios básicos, especiales, que reúne esta ecuación para todas las secciones cónicas. Identifiquemos entonces. Lo primero que tenemos que determinar es que A y C no tiene que ser igual a 0. Las dos no pueden ser 0, al menos una, pero las dos si son 0, desaparecen. Si tuvieran 0 en las dos, A o C es 0, quiere decir que esto no existe, entonces ya no podemos trabajar solo con esto. Siempre tiene que haber una cuadrada. Luego, una parábola, identificamos si es parábola, si A o C es 0. Quiere decir que alguno de los dos puede ser 0, pero con uno que sea término real, entonces identificamos entonces la parábola. Ya sea A o C, puede ser 0. Y surge entonces una parábola. Número 2, una elipse. Para determinar que la fórmula general es aplicada a una elipse, dice que A y C tienen que tener el mismo signo. Quiere decir que no importa el número, y el número tiene que ser diferente, A y C debe ser diferente, pero tienen que tener el mismo signo. Y una circunferencia, si A y C son iguales, tienen que ser exactamente iguales. Al hablar de igualdad, hablamos del mismo número con el mismo signo. Y la última, una hipérbola. Para que esta fórmula se aplique a una hipérbola, dice que si A y C tienen signos contrarios, o sea que estos deben ser un positivo o un negativo, o al contrario, y si eso surge, es una hipérbola. Si nos damos cuenta, nos basamos en los dos términos iniciales, por lo tanto estos dos no pueden ser 0. Debe de existir alguno y llenar los requisitos para determinar qué tipo de sección cónica es. Vamos entonces a la comprensión con ejemplos, ¿verdad? Rápidos para determinar y comparar si la ecuación reúne las condiciones. Vamos a los ejemplos entonces. Ejemplo 1. Nos proporcionan y al cuadrado menos 4 por x más 2y. Y lo primero que vamos a hacer es despejarlo, crearlo. Entonces, y al cuadrado, observamos que el 4 es un producto que multiplica los dos términos dentro del paréntesis. 4 por x, 4x. 4 por más 2y, más 8y. Hemos sacado de los paréntesis y ahora trasladamos para crear la ecuación. Dejamos y cuadrado al principio basándonos en la ecuación general, que primero están los cuadrados, luego 4x es menos 4x más, ¿verdad? Pasamos este al otro lado, quedaría con menos 8y igual a 0. Entonces, identificamos con la fórmula. Si se dan cuenta, el y cuadrado existe, pero no existe el x cuadrado. Quiere decir que uno de ellos es 0. Y dice la parábola, si A o C es 0, uno de ellos es 0. Y cuadrado no es 0, tiene un 1. Pero el x no existe, el x cuadrado, entonces por lo tanto al no existir es 0. Entonces quiere decir que en esta ecuación básica surge la parábola. Ejemplo número 2. Nos proporcionan 9x cuadrado menos 36x más 4y cuadrado igual a 0. Observamos que ya está ordenado a 0, solo ordenamos los términos. Primero entonces 9x cuadrado, después iría más 4y cuadrado, y de último menos 36x, siguiendo la fórmula general, igual a 0. Observemos ahora. Están los dos términos,
el a y el b, los dos que son la base de x cuadrado. Y según las características especiales, indica que forma una elipse. ¿Por qué? Dice, una elipse si A y C tienen el mismo signo. Observemos, los dos son positivos. Son variables, son números diferentes, pero con el mismo signo. Entonces, al ser del mismo signo, surge la elipse. Vamos al ejemplo número 3. X cuadrado menos 4y al cuadrado menos 2x más 16y igual a 20. Observemos, solo tenemos que ordenar el 20 y pasarlo para su lugar correspondiente. X cuadrado queda igual, y cuadrado, 2x más 16y, y el 20 lo pasamos para el lado que le corresponde, como es positivo pasa a negativo, igual a 0. Observemos rápidamente. Tienen diferente signo. Son números diferentes y tienen diferente signo. Observemos el criterio número 3. Dice, una hipérbola, si A y C tienen signos contrarios, surge la hipérbola. Entonces, en este problema, uno es positivo y otro es negativo. Por lo tanto, entonces, surge la hipérbola. ¿Sí? Entonces, la hipérbola se da a conocer si los dos, A y B, tienen signo diferente. Y vamos a la última característica para haber formado las 4 secciones cónicas. X cuadrado más y cuadrado, 2x más 1. Lo primero que hacemos es ordenarlo. Primero va x cuadrado más y cuadrado. El 2x pasa a este lado de la ecuación con negativo. Y el más 1, igual, como es positivo, pasa a negativo. Todo esto igual a 0. Ya teniendo el orden de las variables, observemos. Ahora nos damos cuenta que A y B son exactamente iguales. Tienen coeficiente 1 y el mismo positivo. ¿Qué sucede cuando A y B son iguales? Pues en las características dice, una circunferencia se forma si A y C son iguales. Por lo tanto, en la última ecuación, tenemos formada una circunferencia. Circunferencia. Entonces, con esto, catalogamos nuestras ecuaciones en la búsqueda de una parábola, elipse, hipérbola y la circunferencia. Por lo tanto, nos damos cuenta que la ecuación general se aplica eficientemente a las ecuaciones determinadas. Siguiendo estas 3 características, estos 3 criterios, usted va a poder hallar la aplicación de las 4 secciones cónicas. Es así entonces como nos adentramos a la geometría analítica. Esta es la introducción, conocer las 4 secciones básicas, ¿sí? La circunferencia, la elipse, la hipérbola y lo que es la parábola. Estas llevan sus propias formas aplicadas en el plano cartesiano, pero basándose en nuestra ecuación general. Te suplico que hay que repasar estas características que nos ayudarán a comprender todas las demás facetas de lo que son el uso de las secciones cónicas. Son temas bien importantes, bien relevantes, porque la geometría es un mundo amplio y esto nos ayudará a adentrarnos a lo que es el mundo de la geometría analítica. Ten presente guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte estos interesantes conocimientos con un adulto, con tus compañeros, con maestros, con las personas para compartir todo nuestro conocimiento matemático.
Te recordamos siempre, lávate las manos con agua y jabón, o bien utiliza tu alcohol en gel. El distanciamiento social es importante y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima en otro segmento de matemáticas. Hasta la vista, mis matematletas.